Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y Julia Higueras. Una nueva semana antes de vacaciones y ya van 10 semanas de esta aventura radiofónica en este nuevo medio de comunicación, Welcome DTV. ¿Cómo pasan las semanas? Pues sí, Fernando, fíjate, llevamos 10 semanas, creo, ¿no? Julia, no te oigo. Vamos a tener que cortar la comunicación. Pero Nos... ¿cómo tienes tan cara dura? Si me ha dicho en control que se me oye perfectamente. No sé Julia, si se me oye Julia, Javier, perfectamente, pero se me oye. Javier, vamos a cortarle la conexión a Julia. No, estás hablando, pero no. No te voy a seguir el rollo, que se la está oyendo muy bien, que quería gastarte la broma, Julia. Venga, Bueno, aquí es que tengo el Ah, espera, electricista porque tengo los problemas de luz, pero bueno, yo creo que se Julia, que no te escucha, que se oigo, escucha Julia, bien. que no te oigo, Julia. Hola, Julia. Oye, de verdad, portaos bien, ¿eh? Me estáis Hola. poniendo Ah, nerviosa. sí, no, perdón, que sí la oímos, jo, Fernando, es, sí. es que me da una rabia que esté de vacaciones. Tú eres un envidioso, tío, ¿eh? A ver, no estoy de vacaciones, que quede claro. Estoy fuera de Madrid y trabajando. Ya me gustaría a mí estar de vacaciones, ¿eh? Bueno, si estás trabajando me callo y voy a reconocer que no hay ningún problema para verte y escucharte. Bueno, pues nada, yo a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes que si oyen ruidos, pues es que tengo un problema aquí en Santander, ¿no? Bueno, Fernando, hasta hace un momento te consideraba mi querido amigo y compañero, ¿eh? Pero me lo estoy replanteando. Vamos a decir que vamos a hacer nuestro programa ya 164 y que con él vamos a podernos ir de vacaciones hasta septiembre, ¿eh? Así que volveremos más ilusionados, si es que puede ser, en la nueva temporada con este formato que tanto nos gusta. Y esperamos que esa ilusión se la hayamos transmitido a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes y que vuelvan con nosotros en septiembre, porque si no vuelven, si ellos no están, este programa no tiene sentido. No, y si no vuelven, tú automáticamente despedida. Espere- Esperemos que sí, Oye, Julia. me encanta esto de despedir, ¿eh? Es que como no soy jefe de nadie, pues oye, me tengo que tirar el rollo. Oye, nuestra intención está en que este proyecto mejore día a día y en septiembre seguiremos intentándolo. Para nosotros, las expectativas, por lo que nos cuenta la dirección de la emisora, crecen y crecen y tras el verano nos podemos sorprender, creemos, porque Javier no suelta prenda. Así que diremos luego al final del Bueno, programa que vamos a estar ya en otros sitios. Recordemos que Diario Salir, anoche tuve un sueño, no se emite solo por streaming, en las redes y el canal de Twitch de Welcome DTV. pues no, Fernando, porque estamos en la nueva televisión en abierto de Welcome de TV, los canales 23, 24 y 45 de la TDT madrileña. También seguimos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña y en el canal TV Online de Radio Despide Barcelona. O sea, que es que, bueno, pues ahí estamos. También estamos en FM, en Radio Despide Barcelona, al igual que en su canal de online de TV, en Radio Sierra de Madrid y en Onda Avilés de Asturias. Online se emite en Radio Cadena Spain, que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Radio Cadena Valle del Tietar y Onda Ávila Online, que se van a unir ya definitivamente en septiembre. Todo eso ya lo contaremos a la vuelta. Muy bien, y aunque, como Fernando ha señalado, queridas y queridos oyentes y televidentes, el director de la emisora no suelta prenda. A mí me encantaría que nos diera sorpresas pequeñitas, pero es que yo creo que él está esperando para darnos un sorpresón. Pero bueno, sabemos que se van a ir uniendo emisoras de radio y televisión a partir de septiembre, así que ya os contaremos alguna cosita más. Bueno, pues vamos a recordar lo que siempre nos gusta decir y ya para que la gente no se le olvide de cara al verano, recordemos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, esto no lo voy a quitar de mi repertorio, molesta a quien moleste, que esta aventura televisiva plena de información y entretenimiento nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño.
Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Bueno, un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza, con vocación de servicio público. Pues una vocación, Fernando, que nos hace poner toda nuestra ilusión y nuestro interés semana tras semana, y esperamos que lo disfrutéis, tanto viéndonos como escuchándonos, como nosotros y nuestros invitados disfrutamos haciendo este programa. Pero como nos gusta destacar, los verdaderos protagonistas son quienes nos veis, nos escucháis y quienes nos acompañan programa tras programa. ¿Quiénes nos van a acompañar hoy, Julia? Pues hoy, Fernando, nos van a acompañar, mira, un tocayo tuyo, Fernando Cisneros y Eidoia Azaldegui. Con ese nombre, Fernando no puede ser buena persona. ¿De qué vamos a hablar? Pues no lo sé, tú sabrás, ¿eh, Fernando? Bueno, pues vamos a hablar con Fernando Cisneros, que es responsable de reclamaciones en Ivens, líder en movilidad y autor del blog responsabilidadvialyseguro.com, de tráfico, movilidad, seguridad vial y siniestralidad, en un momento en el que los viajes en coche se multiplican y la siniestralidad aumenta. Además, la semana que viene, fijaos, es el 31 de julio, ¿no? Ya Y llevamos con muchos. Idoia Azaldegui, directora general de la Fundación Polimat, vamos a hablar de residuos plásticos, de cómo actuar frente a ellos y de las amenazas que suponen para las especies marinas y para la salud humana. Pues si te parece, Julia, empezamos, que ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado de hoy. Pues empezamos, esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Saludamos a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes twitcheros, un nuevo y cordial saludo desde Santander, en este caso. Pues dicho esto, al lío. Pues ¿por dónde Pues empezamos hoy, querida Julieta Viajera? Pues mira, pues estamos en época de vacaciones y los viajes por carretera, pues ya sabes que se incrementan hasta varios millones de movimientos durante el verano, fíjate, increíble. Y por ello, como hemos comentado hace un momentito, está con nosotros Fernando Cisneros, que es experto en tráfico, movilidad, seguridad vial y siniestralidad, que trabaja como Head of Claims o responsable de reclamaciones en español, en Ivens, que es una compañía líder en movilidad tras la unión de la francesa ALD Automotive y la holandesa LeasePlan. Cisneros es licenciado en Derecho, máster en el ramo del seguro del automóvil y realizó su tesina sobre la valoración de del daño personal. Tiene también un máster en tráfico, movilidad y seguridad vial. Pues sí, Fernando, este Fernando, o sea, nuestro invitado de hoy, El, desde o- hace el ya o- más el de 4 otro, años tiene su propio blog, así que sobre seguridad vial, que es súper importante, ¿eh? Que yo me lo leo porque merece la pena. Y bueno, sobre seguridad vial, sobre responsabilidad al volante y siniestralidad, denominado, como hemos comentado al principio, responsabilidad vial y seguros.com, con el objetivo de colaborar y sumar en la prevención de siniestros viales, en un momento importantísimo, Fernando. Ujú. Bueno, gracias Fernando por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Siempre es un placer tenerte aquí. Hoy hemos querido traerte al programa porque estamos en pleno verano con operaciones salida de fin de semana y sobre todo con el comienzo de la parte más gruesa de los desplazamientos. Julio es importante, pero agosto, como decía Julia, son millones de desplazamientos a lo largo de todo el mes. Verano, picos de mayores desplazamientos vacacionales, se mueven millones de vehículos, las carreteras y la Dirección General de Tráfico sigue publicando cifras poco alentadoras sobre muertes en carretera. ¿Cómo es la tendencia en los últimos años, descartando el año de la pandemia? ¿Suben, bajan? Bueno, pues la tendencia es que se está manteniendo estable. Prácticamente en el año 2014 teníamos cerca de unos 1.700 fallecimientos en carreteras y este último año hemos cerrado con unos 1.750. Prácticamente, salvo el año de la pandemia, no se ha conseguido decrecer en el número de fallecimientos, fundamentalmente en carretera, que es el principal indicador que manejamos. Uh-huh. Julia.
Pues sí, la verdad que la estrategia de este año de la DGT se está centrando en la motocicleta y lo hace porque el aumento en su uso ha sido grande y también en la siniestrabilidad de estos vehículos, siendo una de cada cuatro muertes. La verdad que podría parecer que no es mucho una de cada cuatro, pero en el contexto de la cantidad de coches y motos que circulan el porcentaje es altísimo, ¿verdad, Fernando? Sí, este incremento del fallecimiento de conductores de motocicletas se produce fundamentalmente en las carreteras convencionales, también en las autovías. No estamos hablando de la ciudad. Y bueno, también es cierto que el incremento del parque de motocicletas ha sido también muy elevado en estos últimos años. Está por encima, digamos, de los índices de siniestralidad propios del conductor de la moto, pero es obvio que bueno, pues es un conductor vulnerable y que hay que atender ese factor de riesgo porque no podemos permitir bueno, pues las cifras sean esas. Uno de cada cuatro fallecimientos sean de motoristas, sin olvidarnos tampoco del resto de conductores y usuarios que también fallecen en las vías. Pero llama la atención en cuanto a las motos que el índice sea tan alto. ¿Es una cuestión de imprudencia por parte del motorista o de poco respeto por parte del conductor o ambas cosas? Bueno, se dan diferentes circunstancias y casuísticas en lo que son los siniestros viales. El principal factor que tienen es la vulnerabilidad. Cualquier error en la motocicleta, sea propio o sea de un conductor de un turismo u otro tipo de vehículo, pues es fatal para el conductor de la motocicleta. Y generalmente, pues bueno, pues les implican, digamos, pues el mismo tipo de imprudencias que suele haber, digamos, en el resto de conductores, bueno, pues alcohol o velocidad, quizás menos despistes porque en el mundo de la moto se va mucho más concentrado, y lo que también es significativo en el conductor de la moto es el respeto mayoritario al uso del casco, cosa que no sucede con el cinturón de seguridad en turismos, donde vemos que en ocasiones pues hay muchos fallecidos que no llevan el cinturón. Quizá porque el casco se ve desde lejos y el cinturón no. Bueno, y creo que culturalmente el conductor de la moto es un conductor mucho más concienciado con su seguridad, incluso con la de otros, pero hay que atender que esa vulnerabilidad que tienen porque están expuestos a su cuerpo, su propia carrocería, pues es algo que hay que tener en cuenta, obviamente. Julia, que aunque te haya querido boicotear, no quiero monopolizar esto. Y nada, nada, no me doy por ofendida. Estaba pensando, fíjate, Fernandos, los dos Fernandos, que yo que tengo un cachorrito, ya lo sabe mi compañero Fernando, que tiene 3 meses también, que le he llevado esta mañana al veterinario, también lleva su cinturón de seguridad. Quiero decir que aquí hasta las mascotas tienen que ir bien seguras, ¿verdad? Así que, bueno, quería comentarte, Fernando, que en vacaciones se suman los desplazamientos cortos en las muchas localidades en las que se celebran pues, sus fiestas anuales, ¿no? Las idas y venidas al trabajo desde, bueno, desde que pasó lo de la pandemia, ¿no? Se estandarizó el trabajo en remoto. Pero ahora son fechas de muchísimos siniestros, se supone, ¿no, Fernando? Sí, bueno, fijaros que prácticamente una cuarta parte de los desplazamientos que se producen en un año se dan entre los meses de julio y agosto. Además, se da la circunstancia de que decrece la movilidad o el uso del vehículo dentro de lo que es las ciudades, y lo que tenemos es muchísimo desplazamiento por carretera. Este propio fin de semana, con el puente, se prevén 7,5 millones de desplazamientos que acaba de publicar la Dirección General de Tráfico, y más o menos entre julio y agosto vamos a sumar 94 millones de desplazamientos. Fijaros que en el año 2019 los desplazamientos eran 90 y casi 92 millones, es decir, la cifra prácticamente poco ha cambiado, nos seguimos moviendo mucho, y efectivamente en verano pues lo que tenemos es mucho desplazamiento corto entre poblaciones, idas y venidas al trabajo. Ese es un factor muy diferenciador con respecto a años anteriores o la década pasada. Y bueno, pues también obviamente el hecho de los desplazamientos largos por carretera, ¿no? Que también obviamente, pues bueno, pues para ir generalmente pues solemos tener un desplazamiento vacacional en vehículo privado. Y hablaba Julia de las fiestas, en estas fiestas patronales, el consumo de alcohol es uno de los grandes peligros, ¿no? Sí, normalmente los conductores que
que fallecen en carreteras, en uno de cada 4 pues se demuestra que hay alcohol cuando se hacen las autopsias, ¿no? Ese es un dato que aporta la Dirección General de Tráfico. Y bueno, pues otra serie de imprudencias que a veces son concurrentes, es decir, vas con alcohol, pero además incurres en una imprudencia con exceso de velocidad, o incluso puedes caer dormido, digamos, o por el propio con la ingesta de alcohol, ¿no? Pero normalmente alcohol, exceso de velocidad y luego pues las imprudencias típicas del uso del móvil o distracciones. Tú has dicho que no podemos tener una movilidad sostenible si siguen falleciendo personas en nuestras ciudades y carreteras, incluso que no nos podemos permitir las lesiones graves. Además de ser una gran desgracia para aquellos que la sufren, supone unos altísimos costes sanitarios y no hay mentalidad en los ciudadanos para intentar acabar con esa siniestralidad y las graves lesiones que conlleva cuando no es directamente el fallecimiento. Y conste que he dicho lo de los gastos, no quiero decir que sea un problema, que lo es. O sea, no son los gastos, es todo lo que conlleva, ¿no? La muerte, las lesiones. Lo más grave es las lesiones graves y la muerte. Efectivamente, los gastos, pues para eso están también las compañías de seguros, ¿no? O bueno, pues los que nos dedicamos, digamos, a tratar de mejorar la siniestralidad. Sin duda, el hecho de que tengamos ese sistema seguro que hablo, donde el objetivo es, no lo digo yo, sino es Naciones Unidas, la Unión Europea, para llegar a 2050 con 0 víctimas y lesiones graves por accidentes de tráfico, obviamente pues necesita de acciones por parte de todos los que podemos comprometernos, digamos, en esta mejora. Y lo que vengo diciendo últimamente es que creo que efectivamente nos falta compromiso y madurez, porque creo que como sociedad estamos aceptando que la movilidad es generadora de este tipo de riesgo, genera muertes, y lo aceptamos como bueno, pues un factor más de la macroeconomía, ¿no? Donde nos permite tener unos bienes que son muy positivos, como es la movilidad, los desplazamientos, tener coches potentes, tener la libertad de conducir, obviamente, pero no somos conscientes del grave daño que hace a la sociedad, porque estamos hablando de 1.800 fallecimientos al año. Bueno, ya nos has comentado que es mayor la siniestrabilidad en carreteras que en ciudades. No sé si solo para las motos, también para los vehículos. No, en general es para todos los vehículos. 2 de cada 3 fallecimientos se están produciendo en carreteras, y de las carreteras generalmente el 80% es en carretera convencional. Las autovías, digamos, son unas vías más seguras. En ciudad tenemos 1 de cada 3 fallecimientos, y obviamente el perfil cambia totalmente. Estamos hablando de peatones, también motocicletas, ciclistas, y bueno, pues luego quizás en determinado tipo de colisiones también con vehículos. Pero vamos, fundamentalmente los vulnerables en la ciudad, que es el peatón o los usuarios de la micromovilidad, pues son junto con las motos, los que se llevan la peor parte. Bueno, me comentabas que en la ciudad parece mejorar la siniestrabilidad. Y esto son palabras tuyas, pese a los riesgos del e-commerce, y los VTCs y los vehículos de movilidad personal, donde los patines se llevan el protagonismo. Lo de los patines es imaginable, el por qué. Pero ¿por qué incluyes a los VTCs y el tema del e-commerce? Bueno, porque es uno de los principales factores diferenciadores en lo que podemos denominar la nueva movilidad, estos paradigmas que han surgido, y que además, en caso concreto, el e-commerce o el reparto de última milla, todo lo que es la distribución de la paquetería, fundamentalmente desde la pandemia en adelante, pues ha crecido muchísimo. Y es algo con lo que en las ciudades es un factor diferenciador. También obviamente es un factor diferenciador el patinete, aunque la bicicleta ya la conocíamos, pero el patinete no. Se ha regulado y se ha hecho una norma para que el patinete tenga que bajar a la calzada y no vaya por las aceras. Y en cuanto a lo que es el riesgo de los VTC, yo lo solía comparar con el taxi, y algún post hecho en el blog, porque hago un ejercicio en el que analizo determinado tipo de noticias de prensa, y casi siempre me encuentro donde hay un servicio público, digamos, de transporte de viajeros, casi siempre me encuentro con accidentes o siniestros de estos vehículos de transporte con conductor, y no de taxis. Yo creo que el gremio del taxi posiblemente sea mucho más maduro en cuanto a lo que es el
el perfil del conductor y cómo llega uno a la profesión o cómo lo he ido experimentando durante muchos años y posiblemente los niveles de conducción son más seguros. Julia. Sí, bueno, yo quería saber si tienes datos de cómo va la siniestralidad a estas alturas del verano, o son datos que tardan en aparecer. Bueno, no sé, creo que has dicho ¿cuántas personas el año pasado? ¿Cuánto era? 1748 fueron el año pasado. 700. Mm. Sí. Bueno, como hay mayor desplazamiento, que ha crecido va a crecer como en 2 millones, ¿no? Es por lo que tú has comentado hace un minuto. Desde el 2019 Supongo que sí. las cifras de mortalidad pues se irán aumentando también, ¿no? Bueno, También te quería comentar, Fernando, quizá también influye que el parque de vehículos sea muy antiguo y deficientemente mantenido en este tipo de siniestros. es otra variable más, desde luego. El hecho de un vehículo más antiguo pues no tiene, por ejemplo, los niveles de asistencia al conductor que tienen los vehículos que se están entregando ahora y que llevan embarcada la tecnología que los fabricantes están también invirtiendo y que los usuarios están pagando desde luego en el precio. Y sí, afecta también en el sentido de que el coche puede ser seguro con 20 años, pero tiene que pasar sus mantenimientos, tiene que tener la ITV también certificada. Y sobre todo yo creo que lo que está ocurriendo es que hay mucho vehículo antiguo que, bueno, pues posiblemente el gasto también del mantenimiento pues puede ser muy costoso para el particular y puede ser que el nivel de cuidado, la seguridad sobre los mismos pues esté bajando por esta circunstancia también económica, ¿no? de lo que es el presupuesto que tiene que dedicar para mantener un vehículo. Pues la verdad que hay que cuidar, hay que pasar la ITV, hay que ser responsables porque significa mucho, ¿eh? Significa que podemos tener un accidente que puede costarnos la vida. Fernando, ¿cuáles suelen ser las causas y los tipos de accidentes en carretera más comunes? Sí, pues comentábamos antes, en carretera, la parte más de imprudencia, digamos, es el alcohol, los excesos de velocidad y determinado tipo de distracciones, ¿vale? Aunque también está apareciendo últimamente, y yo me estoy encontrando con ese El tipo de móvil, supongo, siniestralidad. ¿no? El móvil, utilizar el Sí, móvil sí, mientras vas conduciendo y o tener el totón puesto que te indica la dirección a la que vas, ¿no? Supongo que también exacto, eso. sí, cualquier cosa que te despiste, digamos, o te desconcentre de lo que es tu necesidad de estar atento a la circulación. Y últimamente os iba a comentar que está apareciendo mucho la somnolencia, el cansancio, posiblemente también por estos desplazamientos que comentábamos de idas y venidas al trabajo por la posibilidad de hacerlo en remoto. Y los deslumbramientos. Yo me estoy sorprendiendo cómo hay muchos siniestros donde existe un deslumbramiento y quizás no somos conscientes de lo importante que es llevar unas gafas preparadas dentro de lo que es el vehículo, en el habitáculo, tenerlas a mano, obviamente, para no tener que estar buscándolas y que sea un despiste más y evitar este factor de riesgo porque obviamente pues tanto por la mañana como por la tarde con la caída del sol o el amanecer, pues tenemos ese tipo de. Sí, cuando vas hacia Levante, no ir a primera hora de la mañana, cuando vas a Poniente, no ir a última hora de la tarde, pero también estamos hablando de deslumbrar por mal uso de las luces. No tanto. No Yo en tanto. ese caso siempre puedes encontrarte con estudios que hacen determinado tipo de empresas que fabrican tecnología con iluminación LED, etcétera, que es muy importante, ¿vale? Pero yo no veo que exista tanta preocupación o tanto riesgo, digamos, por este tipo de iluminación. Quizás la gran posibilidad que pueda tener la iluminación a futuro es el riesgo de las carreteras comarcales con la irrupción de animales, pues que sea que a lo mejor un tipo de luz que sí que efectivamente no deslumbre al animal, ¿vale? Que obviamente circula libremente por el espacio que tiene y que efectivamente a los animales posiblemente sí les deslumbra de una forma con mayor riesgo que lo que pueda ser a los conductores. Hablas de carreteras secundarias, hemos hablado de somnolencia, de alcohol. Los neumáticos también están en el punto de mira como elemento de seguridad que nos mantiene fijos al asfalto. ¿Es consciente el conductor de su importancia y de la necesidad de tenerlos
en buen estado. Yo creo que no, nos hemos acostumbrado a dejarnos llevar por el avisador en los casos de vehículos con mayor tecnología. Ahora además este tipo de tecnología es obligatoria que vaya embarcada en los vehículos nuevos, ¿no? Y quedamos pendientes de que el vehículo nos avise de cómo va la presión del neumático y probablemente no somos capaces de adecuar la presión de los neumáticos al tipo de desplazamiento que podamos hacer o revisarlo cada 15 días o cada mes. Y luego hay una parte muy, muy importante, que es el hecho de revisar los neumáticos, te posiciona, digamos, como hay algo que te dice que es un factor de seguridad y que te coloca, digamos, en un perfil más seguro, ¿no? Como conductor. Es como la rutina de, por ejemplo, colocarte el espejo del retrovisor, ¿no? Que también a lo mejor se pierde. Y bueno, son determinado tipo de hábitos donde dices, me preparo para un viaje, me preparo para conducir y lo hago de forma segura. Luego posiblemente te puedes encontrar con otra serie de factores de riesgo en la carretera que ya vendrán, ¿no? Pero esa predisposición que te ofrece el hecho de revisar los neumáticos es una predisposición de un conductor con un perfil más seguro y yo creo que se da poquito. Además, oímos hablar a veces de reventones y no le prestamos demasiada atención. Un reventón puede ser peligrosísimo, ¿no? Hombre, total, claro. Hace que pierdas el manejo, digamos, o el control del vehículo y cuando te pasa además en carreteras convencionales, pues está claro que la protección, digamos, ante una salida de la vía no es la misma que la que te encuentras en autovías, ¿no? Todos seguramente recordamos en una autovía como hemos visto reventones, ¿no? Marcas de neumáticos de algún camión o de otro vehículo y lo vemos un poquito más adelante, a lo mejor aparcado o parado. Esto en una carretera convencional pues es totalmente fatal porque te vas fuera de la vía. Ya. Sí, la verdad que a mí, yo nunca, y toco madera, ¿eh? Nunca he tenido un reventón, pero sí conozco amigos que han tenido reventón en carretera y bueno, yo prefiero no verme, ni imaginármelo, la verdad, me da pavor. Perdona, Pero Julia, eso que dime. estás diciendo me sugiere una pregunta. ¿Un reventón se puede dar incluso con un neumático que esté en condiciones perfectas? Podría darse también. Lo que pasa que es lo normal, vamos, nosotros tenemos casos donde se han dado este tipo de circunstancias. También es verdad que el neumático puede tener una visibilidad de una circunstancia correcta o buen estado, pero a lo mejor hay algo que no somos capaces de percibir, ¿vale? O por una determinada circunstancia de tráfico, también según el estado de la carretera. Pero lo normal es que se reviente el neumático por un desgaste propio Perdona, Julia, que te corté. No, no, nada. Yo quería preguntarle a nuestro invitado, bueno, sobre los mayores, mujeres, jóvenes, bueno, si suele ser lo más recurrente a la hora de culpar de los accidentes a algún sector de la población, pero realmente hay datos que avalen o nieguen la implicación mayoritaria de un grupo u otro. Normalmente siempre el joven se lleva un poco la palma, digamos, en cuanto a este perfil de riesgo. Yo creo que es más mala fama que siniestralidad real, ¿vale? Posiblemente los seguros también han hecho mucho durante todos estos años, ¿no? Por aplicar esos recargos según la edad. Yo creo que a nivel de siniestralidad grave no existen datos muy, muy significativos, aunque sí, obviamente, por las edades de los fallecimientos de los conductores, que suelen estar más en una edad de madurez. Lo que sí que se ha visto y es interesantísimo es un estudio que hizo el Observatorio de la Dirección General de Tráfico, donde los que fallecían con motocicletas en los años al principio de siglo, entre los años 90 y 2000, son los mismos que están falleciendo ahora, es la misma generación. Es decir, antes estaban falleciendo en moto un grupo de edad de entre 20 y 25 años y ahora están falleciendo en motocicleta un grupo de edad entre 40, 35 o 40 años. Es decir, es como si fuera la misma generación. Sí. Oye, Julia, nos queda un minuto y medio, porque además Fernando se tiene que ir, que tiene una reunión luego, así que vamos a hacerle un par de preguntas rapiditas y le despedimos. Bueno, yo quería, si te parece bien, Fernando, ¿no? Porque sé que nuestro invitado ha comentado que el modelo de movilidad actual está ofreciendo una versión útil para la economía, pero que no es tan segura como pretenden hacernos ver. Y me gustaría que nos explicara a qué se refiere con eso. Pues me refiero a que por mucho, por ejemplo, poniendo el ejemplo del e-commerce, ¿no? El transporte de última milla, por mucho que nos es cómodo, que nos resulta muy útil tener el paquete en casa,
seguramente no estamos valorando como usuarios la seguridad que tiene ese modo de movilidad, digamos, o ese modelo de negocio, no solamente para los vulnerables en la ciudad, sino también para los propios conductores de los vehículos de furgonetas o los riders con motocicletas, etcétera, ¿no? Yo creo que como sociedad no nos podemos permitir que tengamos una movilidad que genere tal nivel de muertes y sobre todo que nos encontremos en una situación como la que es ahora, donde tenemos los mismos fallecimientos que teníamos en el año 2014, con mejores coches. Los desplazamientos han aumentado, pero no en la misma proporción, y recordando además que tenemos un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible donde buscamos el reducir a la mitad las muertes y las lesiones graves en 2030 y dejarlos a cero para 2050. Una última pregunta. Eso es un sueño, Fernando, dejarlos a cero para 2050. Un sueño que ojalá se haga realidad. Una pregunta, me comentabas, un día charlábamos sobre la discutida norma de 20 kilómetros en el adelantamiento, o sea, de poder subir 20 kilómetros, que eso se ha eliminado. Y sigue ahí el debate en la calle. ¿Esto ha beneficiado, ha perjudicado los siniestros? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no ha perjudicado porque, entre otras cosas, los conductores no lo respetan. Y en este caso yo creo que es bueno no respetar esta norma, porque un adelantamiento hay que hacerlo con la mayor seguridad posible. Y entonces, cuanto menos tardes en realizarlo, en unas circunstancias seguras, de una velocidad que siempre se ha demostrado que ha sido buena para hacer el adelantamiento, pues yo creo que hay que hacerlo. Y el hecho de que sea la única norma en Europa no quiere decir, en España, que tuviéramos esa norma, no quiere decir que sea mala. Posiblemente es una norma positiva incluso para aplicar en el resto de países, y creo que además España, que está en la 7ª posición en cuanto a los mejores datos de siniestralidad vial, tenemos mucho también que hemos aportado. Hay mucho que enseñar en mejoras de seguridad vial. Tenemos unas grandes asociaciones de víctimas y fundaciones como FESVIAL, AISLEME, que se encargan, digamos, de movilizar a la sociedad, y en este caso pues yo creo que es una medida incorrecta y que deberíamos volver a poder tener esa norma que nos permita hacer los adelantamientos más seguros. Perdón, además, todas esas normas que están solo en un país no quiere decir que sean ni buenas ni malas. En Alemania las Autobahn no tienen límite de velocidad, salvo que te indiquen que hay un límite de velocidad, y eso no aumenta la siniestralidad. Y de hecho, ¿no? En Alemania están en la 6ª posición del ranking, tienen un poquito mejor de indicadores que nosotros. Pues muchas gracias, Fernando Cisneros, por haber venido a Diario Salir Anoche. Tuve un sueño, hablarnos de seguridad vial, siniestrabilidad y darnos interesantes consejos para evitar accidentes en estas fechas en las que se viaja mucho por toda España. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y encantado. Muchas gracias, Fernando. Que tengas un buen verano. Igualmente, Julia. Bueno, pues como parece... Pues segunda parte del programa, y antes de seguir voy a comentar que tú estás en Santander, Julia, nuestra segunda invitada en Barcelona, y yo en Madrid. No, en Barcelona no, está en San Sebastián. Anda, pues entonces ya se me ha caído todo el tinglado, porque iba a decir que formábamos un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales. Pero entonces ya no sirve de nada. Bueno, dicha esta tontería, si te parece, Julia, seguimos con el programa. Pues sí, Fernando. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones en este programa, parece que los humanos estamos llenando de plástico nuestras vidas y el planeta. Llevamos haciéndolo décadas. Un informe de WWF dice que la contaminación por microplásticos es una amenaza en toda regla para las especies marinas y para la salud humana. En la actualidad, el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo y acaban, como ya sabemos todos, en sus playas.
La mayor parte de este plástico pues acaba en el mar, proveniente de Turquía y España, seguidos de Italia, Egipto y Francia, países donde los turistas incrementan la basura marina en un 40% cada verano. Y estamos ya, bueno, en la parte más álgida del verano, la semana que viene, ¿no? Que empiezan las vacaciones de todo el mundo. Así que si se sigue empeorando este problema, pues la verdad es que amenazará la reputación mundial que el Mediterráneo tiene por el turismo y la pesca, debilitando, bueno, a las comunidades locales que dependen de estos sectores para sobrevivir, Fernando. Me entristece que España sea el segundo país de Europa que más plásticos tira al Mediterráneo. Pero bueno, Julia, déjame que apunte que no es un problema para hoy, sino para un futuro de miles de años si seguimos ignorando las consecuencias de los residuos plásticos en nuestras vidas. Recordemos que cuando hablamos de plásticos y sobre todo de microplásticos, porque los grandes se ven y se pueden recoger, decía que los microplásticos no son esas bolitas que están llegando a algunas playas españolas. Los microplásticos son eso, residuos que en la mayoría de los casos solo se pueden ver con un microscopio y entran en nuestras vidas y nuestros cuerpos a través de la cadena trófica marina. Y vamos a aclarar que esa cadena que la debemos entender como un esquema lineal en el que cada elemento de la cadena se alimenta del anterior y sirve de alimento al siguiente. Es decir, esos microplásticos van a pasar de un ser vivo a otro y pueden terminar también en nosotros. La verdad, Fernando, que bueno, que no vamos a ser nosotros quienes expliquemos las bondades y las no bondades del plástico, porque lo vamos a hacer con Idoia Zaldegui, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y por su trabajo como directora general de la Fundación Polimat, un centro de investigación sobre polímeros en el que, por supuesto, analizan los polímeros de plástico, sus soluciones y sus aplicaciones. Y con ella también vamos a hablar de algo diferente, de formación en sostenibilidad y cómo llegar a los consejos de administración, por qué ser consejera, cómo formarse y a dónde acudir. Así que buenos días, querida Idoia Azaldegui, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Julia. Gracias, Fernando, por invitarme. Encantada. Nada, un saludo. Siento que me hayas traicionado, que no estés en Barcelona, no me haya salido el chiste. No pasa nada. No, estás Tampoco está mal. Estás en una ciudad que me encanta. Además, he tenido familia en San Sebastián durante muchos años. Ya fallecieron, eran familiares de mi padre. Y vivían en la calle Urbieta, o sea que lo conozco bastante bien. Pues ya imagino, una calle céntrica de San Sebastián, sí. Sí. Idoia, yo... No, sigue, Julia. Bueno, es que como estamos así online, va a haber igual algunas interrupciones, pero no nos lo tomen en cuenta. Hacía esta reflexión, yo creo que no todo el plástico es malo, ¿no? Si eso estaría faltando a la verdad si digo esto, Idoia. Efectivamente, o sea, es totalmente cierto. A ver, el plástico no se trata de prohibir el material, ¿no? El plástico nos ofrece todavía y nos ha ofrecido durante décadas un bienestar a la sociedad increíble en muchos campos, ¿no? Y además contribuye al desarrollo sostenible, aunque actualmente esté muy demonizado, ¿no? Por ejemplo, son imprescindibles en salud. En salud salvan vidas. O sea, tú un quirófano, imagínate que estemos quitando piezas de plástico de un quirófano. Nos quedaríamos a oscuras, nos quedaríamos sin nada. A nivel de alimentación, nos ayuda a evitar el desperdicio alimentario. Consigue que los alimentos perduren mucho más tiempo. Que habéis hablado de seguridad vial, por ejemplo, los coches. Tenemos los airbags, tenemos los cinturones de seguridad que nos protegen y que evitan un 45% de lesiones, digamos, en lo que es la seguridad vial, ¿no? A nivel, por ejemplo, aviones, consiguen que los aviones sean muchísimo más ligeros y ahorramos combustible, ¿no? Y así seguiríamos, pues, en los chalecos antibalas y hasta, pues, por ejemplo, a nivel de agricultura estaría el riego por goteo, que ahorra un 60% más de agua que otro tipo de sistemas. Entonces, el plástico, el material en sí es necesario, es imprescindible y además contribuye a la sostenibilidad porque está en un montón de tecnologías sostenibles. Por ejemplo, está en componentes de la energía, lo que es paneles eólicos o, por ejemplo, el vehículo eléctrico
¿Os imagináis las mascarillas anti-COVID? Es que hubiera sido sin las mascarillas anti-COVID, por ejemplo. Idoia, perdona, ¿podemos decir entonces que el plástico no es malo per se, sino el mal uso que se hace de ellos? Pues es así, o sea, al final es así. El material es un material que realmente es ligero, es duradero, es funcional, ¿no? Entonces, aquí está claro que el plástico de un solo uso no se tiene que dar, estamos de acuerdo, ¿no? Pero el plástico como material muchas veces no tiene alternativa, porque aquí lo que hay que hacer es un análisis del ciclo de vida de los productos, ¿no? Y ver su impacto en todas las fases de ese ciclo de vida del producto. Es decir, desde el momento que se extrae la materia prima, desde que se produce, se distribuye y toda la fase de gestión de residuos. Es decir, en muchos casos, si hacemos un análisis del ciclo de vida, hay materiales que nos sorprenderían, que son, no tendría, muchas veces el plástico es mucho más sostenible, como os digo, ¿no? Porque hay que hacer un análisis del ciclo de vida de lo que es el material en todas las fases, desde que se extrae hasta que se produce, hasta que se distribuye. Entonces, hacer esos cálculos de lo que implica en cuanto a consumo de energía, agua. Entonces, si hacemos ese análisis, en muchos casos no tiene, pues hay materiales que nos sorprenderían como mucho menos sostenibles que el plástico en sí, ¿no? Entonces, el plástico nos ayuda que nuestras viviendas estén a preservar el calor, nos ayuda a que nuestros vehículos sean más ligeros. Bueno, hay un montón de ejemplos que os he dicho. Ahora bien, que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de investigación en Polimar, también tengamos una línea de investigación en polímeros o plásticos biobasados de fuentes naturales, efectivamente lo estamos haciendo, ¿no? Es compatible, ¿no? Es decir, estamos investigando pues, a partir de fuentes como puede ser la madera o como puede ser la celulosa, ¿no? Para embalaje y tal. Bueno, pues nuevas vías de fuentes renovables para evitar las de lo que son derivados de petróleo, ¿no? Y luego estamos apostando también por vías del reciclaje químico, que el reciclaje químico es una forma de reciclaje que aquí realmente, bueno, igual me estoy extendiendo mucho, porque sé que vienen más preguntas, pero digamos que la economía circular, lo que quiero decir es que la economía circular, los plásticos o los polímeros, sí se ha puesto también por la economía circular. ¿Qué es lo que nos permite la economía circular? Pues que un recurso, porque lo que se trata es que ese plástico dure pues muchísimo, ¿no? Que Idoia, dure pero esto que estás vida. Idoia, perdona, eso que estás apuntando es interesante, así que explícanoslo, ¿qué es el reciclado químico? Bueno, hay diferentes técnicas de reciclaje, ¿no? Tenemos el mecánico, tenemos el químico, y el químico lo que te permite es, a través de la técnica, llegar lo que es al monómero, que es, llegamos a la materia prima de origen. Es decir, si tú pasas ese proceso, llegas a la materia prima de origen, con lo cual ese residuo plástico se convierte en recurso. Y ese recurso lo que genera es la posibilidad de elaborar nuevas materias primas, nuevos productos. Es decir, lo que tenemos que evitar es que el plástico llegue a la naturaleza. Lo que tenemos que conseguir es que ese plástico dure y dure y dure, y cuando ya no podamos, pues no podemos repararlo, o sea, no podemos reutilizarlo, no podemos repararlo, ¿no? En ese momento, pues que se pueda reciclar, pues bien, por esa vía mecánica, que es, bueno, una vía más tradicional que supone trocear, quizá el reciclaje químico lo que ofrece es múltiples vías, ¿no? Entonces, cuando no podamos ya utilizar más ese plástico, optemos por reciclaje químico, y en ese momento el plástico vuelve a ser materia prima, vuelve a ser recurso, con lo cual no llega a lo que es el medio ambiente. Es lo que hay que conseguir. Claro, para ello es verdad que todavía hacen falta muchas inversiones y muchas plantas que permitan ese reciclaje químico, que todavía es una puerta interesante, que hay empresas potentes que lo están llevando a cabo, pero todavía hace falta más inversiones para que todos esos residuos se puedan reciclar químicamente, que lo que haría es eso, evitar que sea residuo y se convierta en un recurso. Ahora sí vamos a avanzar porque tenemos muchas preguntas, Julia. Qué interesante, sí, la verdad que yo quería comentaros que según el informe de WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza en su traducción al castellano, que comentábamos al principio, los retrasos y las deficiencias en la gestión de los residuos plásticos en la mayoría de los países del Mediterráneo están entre las causas principales de la contaminación por los mismos, ¿no? Solo se recicla un tercio de los 27 millones de toneladas de residuos de plástico que se producen en Europa cada año, y la mitad de todos los plásticos de Italia, Francia y España acaban en los vertederos.
Los plásticos reciclados representan en la actualidad solo un 6% de los plásticos consumidos en Europa. Esto es insostenible, ¿verdad? Y además quería preguntarte una cosa también, Idoia. Sí. ¿Vosotros en Polimat hacéis el reciclaje de químico Sí, de los sí. plásticos? De hecho, tenemos una startup que se llama Poliki que se centra en hacer reciclaje químico y se dedica a ello, ¿no? Y trabajamos también con empresas más grandes que asesoramos o sublicenciamos. Tenemos una patente y lo que hacemos es sublicenciar nuestra patente a empresas más potentes que pueden utilizar nuestra técnica, nuestra tecnología a gran escala. Entonces sí, utilizamos tanto el reciclaje mecánico como el químico para, bueno, pues precisamente reciclar ese residuo plástico, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que dices tú, al final, y fíjate que la meta se está reciclando, la meta de la Unión Europea para el 2025 es que realmente es ambiciosa, porque quieren que los productos plásticos que se circulen en la Unión Europea lleven o incorporen 10 millones de toneladas de plástico reciclado, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo creo, al respecto, sí que el reciclaje químico o las inversiones en ese aspecto, o en concreto la economía circular, es la única apuesta, digamos, no es la única apuesta, pero es la apuesta importante para poder mover todo ese residuo y para que ese residuo vuelva a ser recurso, ¿no? Eh, yo creo que lo que hay que hacer en este tema, que realmente es acuciante, al final, ¿no? Una visión un poco holística, ¿no? Por una parte hay que también prevenir el consumo, lo que es hacer una pedagogía del consumo responsable. Luego importante el ecodiseño. El ecodiseño, hay un 80% de cantidad digamos, de residuos que se evitarían producir o que llegarían o que tuvieran un impacto medioambiental si en la fase de diseño se tuviera en cuenta esto, si se hiciera un ecodiseño. Por ejemplo, os comento, muchas veces hay estos cartones que se utilizan que parece que, ¡ay, pues qué ecológico, ¿no? Un vaso de cartón, pues para el café. Pero si ese vaso de cartón lleva plástico dentro, ya no nos parece tan... O sea, lleva plástico, ¿no? Fíjate, Idoia, perdona que te corte porque estás apuntando una cosa que te iba a preguntar. Tú hablabas de sacar plásticos de la celulosa, de la madera. En este Sí, momento se habla de sustitutos del plástico que no son tan sí, sostenibles como prometen y de otros que provienen, por ejemplo, del maíz, sí, de la fécula de patata, por ejemplo. sí. Pero lo que están haciendo es derivar fuentes de alimentación muy importantes en países que es su fuente de alimentación, valga la Bueno, redundancia, para fabricar esos sustitutos. Esto tampoco es sostenible, ¿no? no es sostenible. A ver, nosotros tenemos un grupo de investigación que está liderado por una investigadora argentina, que es Daniela Benino. Lo que hay que hacer es utilizar los residuos, los descartes alimentarios, ¿no? Ella hace una investigación a partir de la biomasa y lo que está fabricando es pins o plásticos a partir de residuos de cáscara de naranja o, por ejemplo, zanahoria o, por ejemplo, tallos de espinaca. O, por ejemplo, también entonces, claro, en este caso estamos hablando de residuos, estamos hablando de residuos de descartes que si no, bueno, o sea, que realmente no estamos hablando bueno, de residuos propiamente, ¿no? Y luego se está generando otra vía que es generar hidrogeles que son biodegradables, que también a partir de algas, y lo que se está es incorporando estos biogeles al sustrato, a las tierras, y ayuda a lo que es un poquito digamos, a alimentar esas tierras, ¿no? Pero partiendo de residuos alimentarios, es decir, no probablemente de alimentación de alimentos que puedan ser utilizados por digamos, no, sino de residuos, ¿no? Es decir, utilizar esos residuos que no se van a utilizar para generar nuevos Si plásticos. quieres, si estás interesada, te puedo pasar la entrevista que hicimos a un amigo del programa que Sí, se dedican a hacer platos, vasos, cubiertos y demás sí, con residuos del agave. Una vez que al agave le han sacado todo, el soto, sí, todas las bebidas, eh, todo lo que pueda servir para cremas y demás, todo ese residuo ellos lo están utilizando. Me pareció muy interesante. interesante. Sí, sí, pues me parece muy interesante para poder, por ejemplo, facilitar el contacto a esta investigadora que trabaja en esta línea de alimentación y agricultura, pero como os digo, siempre partiendo de residuos, es decir, un poco el enfoque de economía circular, que es partiendo del residuo,
pues introducirlo en la economía, generar un recurso, ¿no? Una nueva materia prima, pero de algo que se vaya a descartar. Ujú. Julia. No sé Fantástico, bueno. Sí, sí, Doya, di. No, Sí. lo que comentaba es que al final lo que hay que tener, el tema del ecodiseño es importante, ¿no? Porque si tú en el momento que vas a diseñar un material, tú ya estás teniendo en cuenta, por ejemplo, en ese cartón, que lo puedes separar, el cartón del plástico, pues ya estás garantizando la reciclabilidad del mismo. Entonces, lo que hay que un poco, en este enfoque holístico, digamos, para atajar un poquito el reciclaje del plástico, son varias vertientes. Una, un poco esa labor pedagógica de cara al consumidor para que haga un consumo responsable, por otra parte un ecodiseño, por otra parte apostar por la innovación y la investigación en los materiales. Luego también es importante esa cooperación en lo que es la cadena de valor para evitar el packaging excesivo, ¿no? A nivel de marketing, evitar ese packaging excesivo, ¿no? Y yo creo que en todo esto al final es mucho un cambio de comportamiento también del consumidor. Al final yo creo que se está demonizando muchas veces el material y no nos damos cuenta, como os he puesto con los ejemplos, que en el fondo es sostenible y que en muchos campos como la salud y la agricultura no tiene sustituto. Porque a Y nivel... Doya, Ujú. ¿cómo cambiamos la mentalidad de la gente? Pues Porque yo creo que pues realmente pues comunicando, ¿no? Yo creo que ahí vosotros jugáis un papel importante con programas como este, comunicando, bueno, pues que realmente un consumo responsable vamos, en general, tener una mentalidad de un consumo consciente responsable de cualquier material, la mentalidad que existe, que dice, pues un poquito de economía circular, de decir, bueno, voy a hacer que dure lo máximo posible cualquier prenda, cualquier objeto que tengo yo a mi alrededor. Voy a intentar repararlo lo máximo posible. Entonces es alargar la vida útil de todo aquello que nos comunicar a los ciudadanos que intenten alargar la vida útil de todo aquello que les rodea, ¿no? Y cuando ya no sea posible, que lo reciclen, que no lo viertan al medio ambiente. O sea, ahí está, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación en las escuelas hay que partir de las escuelas, comunicar por la vía de los medios de comunicación, como estáis haciendo vosotros muy bien. Y yo creo que, de todas formas, las nuevas generaciones, y yo creo que cada vez más la sociedad está siendo consciente porque aparecen imágenes de cómo está la naturaleza. Y entonces yo creo que a las personas no nos gusta esto. Entonces yo creo que las personas, yo soy positiva y optimista, y pienso que poco a poco las personas sí están siendo conscientes del impacto de un uso pues fast de todo, ¿no? Un uso fast de la moda, un uso fast. Me vais a perdonar, pero es que yo aquí soy estricta gobernanta con el tiempo porque Perdona, igual me he no, extendido, me he metido esto es como... radio y televisión. Julián, nos quedan 3 minutos y muchas preguntas, así que selecciona un par de A ellas mí me y... gus- Sí, Fernando, a mí me gustaría pasar un poquito del plástico, me gustaría irme a otro tema, Vale, es a los ESG, los CSG, sí, si te parece bien, ¿vale? Y comentarle a perfecto. nuestros escuchantes que Idoia es socia de Women Action Sustainability, una asociación sin ánimo de lucro, pero con ánimo de que la sostenibilidad sea un factor de primer orden en la estrategia de las instituciones, las empresas y también la sociedad. Y con ese ánimo, Fernando, y con ese propósito se creó la formación que AFI Escuela e IWAS han desarrollado en el ámbito de la sostenibilidad para sus socias y para sus amigos también de la asociación. Bueno, empiezan en octubre su segunda edición porque, bueno, ha tenido un gran interés y en esta segunda edición pues se ha abierto. Antes era solo para las socias y ahora se ha abierto para más personas. Y Doya, yo sé que hace casi un año hiciste esta formación para consejeras expertas en sostenibilidad. ¿Qué te aportó? ¿Qué aprendiste y por qué lo recomendarías? Porque no nos va a dar mucho tiempo a más. Bueno, básicamente yo he aprendido a ampliar una mirada sobre cuestiones financieras, biodiversidad, compliance, prevención de riesgos, en fin, es una mirada pero muy focalizada en la sostenibilidad. Yo a diferencia de otros programas que es de consejeras, aquí el foco se pone en la sostenibilidad, digamos, en las tres vertientes, en la vertiente de medio ambiente, en la vertiente social y la vertiente de gobernanza, que es tan importante. Entonces, esto es lo que le da el plus al curso, al programa. Luego, el plus, el claustro académico, que son profesionales que están o en consejos
o tiene relación con consejeros, con lo cual te están dando digamos, una información, unas recomendaciones de cómo actúan en un consejo de administración, qué información tienes que pedir, en qué tienes que analizar, qué cuestiones tienes que analizar. Entonces, el claustro es un claustro profesional, parte de consejos de administración. Y luego, fundamental, el networking que se crea. Eso es un networking muy estrecho, de profesionales excelentes, y entonces eso luego te vale para a continuación poder seguir interactuando con estas personas, ¿no? Entonces yo lo veo muy recomendable porque considero que lo diferencia de otros programas que pone el foco, porque hay programas de consejeras, pero que ponga el foco en sostenibilidad abordando esas tres vertientes ESG y abordando temas diversos, pero en este foco no tantos. Entonces pienso que es muy interesante. Me vais a perdonar, pero se nos va el tiempo. Yo creo que lo que podemos hacer es que en septiembre o octubre vuelvas, hagamos un Y bueno, que programa. aprovechemos porque Idoia viaja mucho a Madrid y que venga al estudio, que le Pues sí, encantará. Encantada, sí, sí. y nos Claro, hablas Se de me ha hecho esto. corto, ¿eh? Igual se me ha hecho corto, pero bueno, espero Sí, que no. nada, recomendar el curso. A nosotros se nos pasa volando siempre. Oye, nos tenemos que ir, pero si en medio minuto nos puedes decir, me gustaría que compartieras con nosotros, con nuestros oyentes y televidentes, unos tips, una guía de buenas prácticas para disminuir el uso de plástico en el día a día, en los hogares. Pues yo lo que recomendaría es alargar la vida útil de los productos que nos rodean, intentar, ¿y cómo? Pues reutilizarlos todo lo que se pueda, repararlos y luego evitar, bueno, pues la compra compulsiva y básicamente sería eso, ¿no? Aprovechar todo lo que tenemos, reparar lo máximo que podemos y luego reciclarlo. Bueno, ya te he comentado que tengo un amigo que van a montar una fábrica 100% biodegradable, compostable, que cuentan con certificaciones ISO de la FDA norteamericana, todo tipo de certificaciones. Te mandaré el proyecto, o sea, el programa para que se lo pases a vuestra ayudante. Así que muchas gracias, Idoia, por haber estado en nuestro programa. Encantada. Aunque a Julia creo que le gustaría hacerte una pregunta, su pregunta de siempre, pero brevemente. Bueno, a mí me encanta siempre, soy una soñadora y un poco curiosa y me gusta siempre preguntar cuál es el sueño de Idoia. Pues mi sueño es que haya más amor entre los seres humanos, en todos los espacios en los que habitemos. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Idoia Azaldegui, por haber estado con nosotros en Diario Salida. Encantada. Anoche tuve un sueño para hablarnos de plásticos y de buenas prácticas sobre cómo acabar y reducir al mínimo su uso. Julia, estamos fuera de tiempo, así que vamos a despedirnos. Dinos, por favor, quiénes nos han acompañado hoy. Pues Fernando, bueno, voy a decirle adiós a Idoia. Muchísimas gracias por Gracias, participar en el programa. Te esperamos en septiembre o en octubre, cuando tú puedas, en nuestros estudios de Madrid. Pues hoy, Fernando, nos han acompañado Fernando Cisneros, responsable de reclamaciones en Ivens, líder en movilidad y autor del blog responsabilidadvial-y-seguro.com, para hablar de tráfico, movilidad, seguridad vial y siniestralidad. E Idoia Azaldegui, con quien acabamos de hablar, que es la directora general de la Fundación Polimar y con quien hemos hablado de residuos plásticos y amenazas a las especies animales y los humanos. Y bueno, nos dan unos tips para ver si los cumplimos este verano. Pues nos despedimos hasta septiembre porque nos vamos a tomar unas vacaciones. Julia empezará mañana o pasado. Sí que os vamos a decir que ya nos han confirmado que a partir de septiembre volvemos a la televisión canaria con Diámetro Radio y Televisión. Y bueno, Julia, esto ha sido todo. Hasta septiembre. Pues esto ha sido todo. Un placer, un año más, ¿eh? Y volvemos pues en septiembre con todas nuestras y nuestros oyentes que esperamos que quieran seguir con nosotros, porque si ellos no están ahí, ¿para qué hacemos este programa? No, es que si no están, yo ni vengo. Pues hasta septiembre. Mismo día, mismo sitio, misma hora, pero dentro de un poco más de un mes. Bueno, pues que os lo paséis muy bien en verano y recordad que tenéis que ser prudentes en la carretera, para volver, siempre hay que volver. Un beso, querida amiga y compañera, nos vemos. Un abrazo, querido, hasta septiembre.